En el manuscrito antiguo, conocido como Historia de los Mexicanos por sus pinturas, que trata de los mitos de origen de los antiguos mexicanos, se menciona que existió una pareja celestial, divina, creadora, él, de nombre Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, también conocido como Ometecuhtli, el señor de la dualidad, y ella, de nombre Tonacacíhuatl, la mujer de nuestra carne, también llamada Omecíhuatl, mujer de la dualidad, los cuales, dice el manuscrito, se criaron y estuvieron siempre en el treceno cielo, de cuyo principio no se supo jamás. Esta pareja divina tuvo 4 hijos. El primero de ellos, el mayor, llamaron Tlatlauhquitezcatlipoca, espejo humeante rojo, también llamado Camaxtli Mixcoatl y mejor conocido con el nombre de Xipetotec. Este nació todo colorado. Xipetotec se encuentra asociado al rumbo del Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres, el cual es el poniente u occidente. Su color es rojo. Xipetotec simboliza la agricultura y la tierra fértil. En algunas interpretaciones actuales se dice que Xipetotec representa la renovación de la naturaleza, el reverdecer de los campos y montañas, la regeneración de la tierra y el renacimiento del ser humano. Metafóricamente hablando, existiría un cambio de piel, tanto en la naturaleza como en el ser humano. También se dice que Xipetotec nos enseña a ponernos en la piel del otro, es decir, a ser empáticos. Al segundo hijo le pusieron por nombre Yayauhquitezcatlipoca, espejo humeante portentoso. El nombre común con el que más se le conoce es Tezcatlipoca. Este nació negro. Tezcatlipoca se encuentra asociado al rumbo del Mictlampa, el rumbo de la muerte, el norte. Tezcatlipoca también se encuentra asociado con la noche, el frío, los fuertes vientos, las cuevas, las montañas, la tierra y la obsidiana. En las interpretaciones modernas, a Tezcatlipoca se le asocia con la mente, los pensamientos, la conciencia, el poder mental. Se dice que Tezcatlipoca es nuestro espejo interno, que nos muestra lo que en realidad somos. El color representativo de Tezcatlipoca y del rumbo norte es el negro. Al tercero pusieron por nombre Quetzalcóatl, serpiente emplumada, y por otro nombre Yowali Ehecatl, viento nocturno. Quetzalcóatl se encuentra asociado al Tlahuiztlampa, el rumbo de la luz, siendo el oriente el lugar por donde nace el sol. Quetzalcóatl también es conocido con el binomio de Ehecatl-Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se encuentra asociado al viento, a la luz, a la claridad y con la estrella matutina, la primera estrella de la mañana, Venus, por lo cual también recibía el nombre de Tlahuizcalpantecuhtli, el señor lucero de la mañana. Actualmente a Quetzalcóatl se le asocia con un tipo de conocimiento específico, el conocimiento hermoso, es decir, la sabiduría. El color representativo de Quetzalcóatl y de su rumbo es el blanco, aunque también el amarillo. El cuarto hijo de la pareja divina, el más pequeño de los hermanos, tuvo por nombre Huitzilopochtli, colibrí de la izquierda. Huitzilopochtli se encuentra asociado al Huitztlampa, el rumbo de las espinas, siendo el sur. Huitzilopochtli fue una representación del sol
y fue también el prototipo de excelencia de la guerra. En las interpretaciones actuales, se dice que Huitzilopochtli representa la fuerza de voluntad. El color representativo de Huitzilopochtli y de su rumbo es el azul turquesa. Y de estos 4 hijos de Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, el Tezcatlipoca era el que sabía todos los pensamientos y estaba en todo lugar y conocía los corazones. Y por esto le llamaban Moyocoyani, que quiere decir que es todopoderoso. Estos dioses tenían estos nombres y otros muchos, porque según en la cosa que se entendían o se les atribuían, así le ponían nombre, porque cada pueblo les ponía diferentes nombres por razón de su lengua, y así se nombran de muchos nombres. Actualmente estos 4 hijos de la pareja creadora del principio dual se les conoce con el nombre de los 4 Tezcatlipocas.